¿Quién es el prójimo de quien cayó en las manos de los asaltantes? Lucas 10, 25 a 37. Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Es con mucha alegría que más una vez estoy aquí para compartir la palabra de Dios, que es una palabra que consuela, fortalece y sustenta nuestra vida en esta peregrinación que estamos haciendo hasta llegar a la casa del Padre. Nuestra palabra de hoy es tomada del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos de 25 a 37. En este capítulo 10 de Lucas encontramos tres episodios importantes. El primero lo encontramos en los versículos de 1 a 24, donde Lucas nos narra del envío de los 62 discípulos, cifra que para los judíos era símbolo del número de las naciones paganas. Génesis 10. Y por tanto, anuncio de la misión universal de la Iglesia. Los discípulos vuelven alegre de la misión y Jesús comparte su alegría alabando a Dios porque el reino empezó a hacerse presente en los pequeños y sencillo. El segundo es este, que será materia de nuestra reflexión odierna. El tercer episodio narra la visita de Jesús en la casa de Marta y María y de la importancia que tiene para el creyente la escucha de la palabra de Dios. Volvemos ahora a nuestro episodio de hoy, que comúnmente es llamado de la parábola del buen samaritano. Este episodio solo lo encontramos en el Evangelio de Lucas y quiere nos llevar a entender quién es el prójimo y quién se comporta como tal en la perspectiva del Evangelio. Podemos resumir diciendo que prójimo es quien se acerca a los demás con amor, aunque sean desconocidos o extranjeros. Los creyentes deben reconocer en este acercarse a los demás un aspecto fundamental de su misión y de su seguimiento de Jesús, que siempre pasó haciendo el bien, levantando a todos los hombres y mujeres caídos, en particular a los más necesitados y desamparados. Escuchemos el texto de hoy. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le explicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús: haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viajar llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó.
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Comento. El texto inicia diciendo que un experto de la ley se acercó a Jesús llamándolo de maestro, pero no para reconocer su valor y para escucharlo y aprender de Jesús, sino para tentarlo, para ver si su doctrina era ortodoxa. Los expertos de la ley o escribas eran laicos que dedicaban toda su vida al estudio de la escritura sagrada, y cuando llegaban a los 40 años recibían a través de la imposición de las manos el mismo espíritu de Moisés para poder interpretar a la ley y enseñar con autoridad. Este se acerca y pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Pregunta seria e importante porque denota su abertura para una vida que va más allá de la muerte. Sabemos por los evangelios que los saduceos no creían en la vida eterna. Los fariseos sí. Jesús, cuando habla de vida eterna, no habla de una vida después de la muerte, sino que siempre habla al presente, porque quien cree en Él y como Él orienta su vida para el bien de los demás, ya posee la vida eterna en Jesús, es decir, ya vive en plenitud y en comunión con Él y con el Padre. Pero el experto de la ley hace esta pregunta, no para saber lo que Jesús piensa, para entrar en diálogo con Él y aprender de su palabra. Este fariseo, escriba, que conoce muy bien a la ley, quiere usar de su conocimiento solo para tentar a Jesús. Tenemos aquí el mismo comportamiento de Satanás en Lucas 4:2, donde se dice que Jesús, conducido en el desierto por el Espíritu Santo, fue tentado por Satanás durante 40 días. Es interesante observar que Jesús ni se enoja ni polemiza con él, solo le dice que lea lo que está escrito en la ley y que responda por sí mismo. Y este lo hace citando 2 pasos de la Torá. Deuteronomio 6:5, donde está escrito que se debe amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y Levíticos 19:18, donde está escrito de amar al prójimo como a sí mismos. Delante de esta respuesta bíblicamente correcta, Jesús solo constata que él respondió bien y lo invita a hacer rezo y alcanzará la vida eterna. Pero el escriba, nada satisfecho con lo que se pasó, quiere continuar el debate y pregunta, ¿quién es mi prójimo? Lo que le incomoda es el mandamiento de amor, o mejor saber, ¿quién debe ser objeto de su amor? Al tiempo de Jesús, esta era una pregunta muy debatida. Había mucha discusión sobre el concepto de prójimo. Las respuestas de las varias escuelas rabínicas iban de una imagen más amplia a una más restricta. Para algunos, el concepto de prójimo incluía también el extranjero residente en Israel. Para otros, solo los que pertenecían a la tribu. Para otros, solo los que hacían parte del clan familiar. Por eso Jesús cuenta esta parábola para esclarecer el concepto de prójimo. Creo que
Todos los que tenemos un poco de familiaridad con la parábola de Dios, o participamos de una iglesia o de algún grupo de reflexión bíblica, hemos escuchado varias veces esta parábola. Ella habla de un hombre que bajaba de Jerusalén hacia Jericó, unos 30 kilómetros de camino. En el camino se encuentra con asaltantes que lo roban y le dan una paliza, dejándolo medio muerto. Por el camino continúa Jesús, pasan primero un sacerdote y después un levita, dos autoridades religiosas que conocen muy bien la ley del Señor, pero estos, en lugar de socorrer al hombre en peligro de vida, desvían el camino y pasan de largo. No hay necesidad de muchas palabras para definir la actitud de estos representantes de la religión. La indiferencia para con el hermano necesitado es indiferencia para con Dios. Más una vez podemos escuchar la voz de Dios que le pregunta a Caín después que éste mató a su hermano, diciendo: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Pero pasa por allí un samaritano, hereje y enemigo de los judíos, Juan 4:9, que tendría todas las razones para descuidar del hombre herido. Pero como por un milagro siente compasión, se hace prójimo y se encarga de él, le medica las heridas, las venda, lo pone en su montadura y lo lleva a un alojamiento, donde lo pone a los ciudadanos del dueño de la posada. Pagándolo todo, rinda erección un samaritano que se pone al servicio de un judío, su enemigo histórico. Al término de la parábola, Jesús le pregunta al experto de la ley quién de los tres fue prójimo del hombre que cayó en las manos de los asaltantes. Y éste no tiene vía de escape, sino que debe contestar diciendo: el que tuvo compasión de él. El escriba no quiso pronunciar la palabra samaritano, porque para él era muy difícil admitir que este enemigo tenía sentimiento de bondad y se hizo prójimo del hombre herido. Jesús termina diciendo: anda entonces y haz tú lo mismo. Esta respuesta le dice al experto de ley quién es el prójimo, pero también lo reenvía a su responsabilidad de que debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús, con estas palabras, da al experto de la ley otra perspectiva, que es la del amor universal. Esta es la vida eterna. Tenemos en esta parábola dos conceptos importantes que precisamos esclarecer. Primero, el concepto del prójimo. Jesús modifica radicalmente el concepto de prójimo. Para él, el prójimo no es aquel que se vuelve objeto de nuestro cuidado, sino que es cada uno de nosotros cuando cuidamos de alguien. Por tanto, prójimo no es aquel que nosotros amamos, sino que somos nosotros cuando amamos como Dios. El escriba quería saber quién es su prójimo y hasta qué punto debía amar. Jesús dice de dónde parte este amor y quién se hace prójimo del otro. Él pide de vivir un amor concreto, real, después que Él mismo nos trazó el camino. El segundo concepto es el de la compasión. La compasión en la Biblia es un sentimiento divino y es un corazón que quiere compartir algo con el otro. El texto de hoy nos dice que el samaritano vio al hombre herido, tuvo compasión, paró
y lo tocó curándolo. También el sacerdote y el levita vieron al hombre, pero no tuvieron sentimientos, solo pensaban en la pureza ritual y en la eventual impureza se entraban en contacto con el hombre herido. Eso generó indiferencia para con su necesidad. En Lucas, la compasión es como una fuerza que abierta nuestras vísceras, un sentimiento materno que hace brotar la misericordia activa como cuidado concreto. La compasión hace entrar en empatía con el otro, sentir su dolor, su sufrimiento. La misericordia es curvarse sobre él para cuidarlo. Un gran maestro espiritual del siglo XX dijo que el mundo es un inmenso llanto y que Dios navega en un río de lágrimas, invisible a quien perdió el corazón como el sacerdote y el levita, pero bien visible para quien tiene el corazón compasivo de Dios. Para Jesús, ver y amar son la misma cosa. El peligro es que podemos pasar una vida eterna cerca de otras personas sin nunca encontrarla, sin saber de su vida, su alegría, tristeza y sufrimientos, como ocurre en muchos edificios de nuestras ciudades, donde las personas viven como vecinos, pero casi no se conocen y mal se saludan. El samaritano vio y tuvo compasión y cuidó de él, mostrando que amar no es algo de emotivo, sino un hecho de manos, de contacto concreto. En este amor unilateral y sin condiciones del samaritano se hace presente el anuncio de la buena noticia del amor de Dios para con todos. El que cayó en las manos de los ladrones era una persona común, débil, que apelaba para la responsabilidad y la ayuda de todos. Hoy día también los gobernantes deberían preocuparse con la vida concreta de sus pueblos, ayudarlos para que puedan vivir con dignidad. Creo que debemos saber que toda ayuda que eleva el nivel de vida de los habitantes de una sociedad es una inversión que se vuelve en beneficio de toda una nación. Ayuda para su desarrollo y también para mantener la paz social, como los padres deben cuidar para el buen desarrollo de su casa, así también quien es llamado a cuidar de una nación. Es mucho mejor invertir en desarrollo social que usa dinero para armas e intenciones belicosas y para construir cárceles. Esto vale también para las instituciones religiosas. El sacerdote y el levita estaban preocupados con las doctrinas y con su sobrevivencia y poco con la persona concreta. Hoy día también hay líderes religiosos preocupados en hacer obras visibles, pidiendo continuamente dinero para eso y poco se importan con el bienestar espiritual de los fieles. Amós 3:10 dice que Dios sacó el pueblo de Egipto y cuidó de él hasta la tierra prometida, para que vivieran en un espíritu de libertad y de ayuda mutua. Pero los poderosos civiles y religiosos se preocuparon en construir mansiones, acumular fortunas y no se interesaron para los pobres, como leemos también en Isaías 5:8. Más aún explotaban su mano de obra, comprando toda la tierra y poniendo a los pobres como peones mal pagados para que la trabajaran. Amós 3:6-8 dice que estos pistean en el
polvo de la tierra la cabeza de los desválidos y tuercen el camino de los humildes y se acuestan sobre ropa empeñada junto de altar y haces muchas otras cosas malas. Amós en 3:10 dice que estos poderosos no saben hacer lo recto y atesoran rapiñas y despojos en sus palacios. Dios por eso llamará a enemigos poderosos para apoderarse de sus bienes y destruir sus palacios. El castigo también caerá sobre la religión, como leemos en Amós 3:14, porque los líderes religiosos no solo no hablan para que los poderosos se conviertan, sino que se hacen cómplices de la explotación y del robo. La invitación de Amós es que ya no busquen en los lugares de religión, sino que busquen a Dios para hacer la justicia. Dios se molesta, dice el profeta, cuando alguien maltrata, esclaviza y explota a sus hermanos. Y Amós 4:4-5 dice que los ricos dan más ofrenda para recibir más bendiciones. No ofertan de corazón limpio para hacer justicia, sino para tirar provecho de las ofrendas, y los sacerdotes estaban juntos para todos subir y volverse más poderosos. Las ofrendas y diezmo en el Antiguo Testamento se usaban para los levitas, que no tenían tierra ni otro tipo de herencia, para las obras y las actividades religiosas en el templo y para ayudar a los pobres. Números 18, 24 y 26, Deuteronomio 26:12. Pero muchas veces los líderes religiosos se olvidaban de los pobres y usaban las ofrendas por sus intereses y pidiendo todavía más ofrendas a los pobres. El profeta dice que pese al castigo que Dios envió, estos no aprendieron ni se convirtieron. Por eso enviará algo peor para romper su corazón, para que vuelvan para Dios. En Amós 5, 6, 14 se dice que hay que buscar a Dios. Y en el versículo 14 invita a buscar lo bueno, porque buscar a Dios y hacer el bien es la misma cosa. Hay que volver a la meditación, a la oración y convertirse al Dios verdadero, que no se preocupa con las doctrinas y las estructuras, sino con el bien de cada persona. Es necesario romper con toda forma de egoísmo humano y espiritual y adquirir el corazón de Dios, su amor universal y para con todos. Otro punto importante es romper las barreras del nacionalismo cerrado. Los judíos no valorizaban a los samaritanos, los tenían como infieles y como basura. Claro, debemos amar a nuestro país, pero hay que saber que en otros países y culturas también hay cosas buenas humanamente y espiritualmente hablando. Si nosotros somos capaces de cosas buenas y de hacer el bien, también otros son capaces. Para eso debemos valorizar a todos. Jesús es este amor concreto y sin condiciones que vino como buen samaritano para nos indicar el camino que debemos seguir si queremos ser sus discípulos. Él se hizo prójimo de la humanidad agobiada y herida y nos enseñó las entrañas de misericordia del Padre. Lucas 6:36. Es Él que invita a cada uno de nosotros para que pasemos de la indiferencia al cuidado mutuo. Amigos y amigas, estamos terminando nuestra meditación de hoy. Más una vez nos encontramos con la compasión y la misericordia de Dios. Dios es amor y quiere el mejor para todos. Quiere que todos tengamos vida en abundancia con la venida de Jesús, que nos reveló
el rostro amoroso del Padre, lo que interesa ya no son normas y doctrinas, sino el bien del ser humano, su plena realización y su felicidad. Dios, como cada padre y madre humano, cela para que nuestra vida pueda ser desarrollar el mejor posible. Él hace todo para nosotros y para nuestro bien. Por tanto, ánimo y tranquilidad, porque estamos en buenas manos, las manos del Padre Divino, Creador, Providente y Cuidador de cada uno de su criatura. Es Él que se curva sobre los caídos de la vida para sanarlos y cargarlos en sus brazos, porque Él ama a cada uno de nosotros de un amor único y particular. Todos somos creados a semejanza de Dios, pero solo quien muestra su presencia, no solo con palabras, sino con actos concretos para con los más necesitados. Y este es de verdad a semejanza del Padre, y puede ser llamado de buen samaritano. Dios les guíe y les bendiga en esta semana en que nos preparamos para celebrar el acontecimiento más importante para nosotros los cristianos, la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Es de su lado perforado por la lanza del soldado, de donde salió agua y sangre, de los cuales nosotros nacemos como pueblo cristiano, símbolos que encontramos toda vez que celebramos el bautismo en agua y en Espíritu Santo, y en la Santa Cena, por la cual hacemos memoria de su entrega total en la última cena y la cruz. Padre Dios, perdón nuestro pecado, abren una oportunidad para seguir adelante en el Jesucristo. Que llene mi corazón del Espíritu Santo y tu palabra. Yo oro por nombre de Jesús. Amén. Les invito a estar conmigo el próximo sábado a partir de las 19:30. Buena semana en Cristo, muerto, resucitado y vivo en medio de nosotros. Hasta luego, y que Dios les bendiga.